Buenas noches a todos. Es miércoles 20 de mayo. Son las 10:04 de la noche. Mi nombre es John Torres. Los saludo desde Bogotá, Colombia. Ese es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludamos a los que nos escuchan en vivo en este momento y a los que escuchan nuestro podcast en Spotify. Bueno, entonces comenzamos el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Hoy fue un día otra vez a nivel de mercados bursátiles, mercados muy optimistas, con el Nasdaq que no para de subir, y ahorita más adelante lo analizaremos, pero bueno, volvió el optimismo en los mercados a pesar de todo. Bueno, entonces comenzamos con las noticias. Como siempre, iniciando cuando hay noticias respecto a las vacunas, medicinas, de todo esto del coronavirus. Pues hoy el CEO de Moderna, Stefan Bancel, eh, hoy dio la noticia de que la FDA de Estados Unidos aprobó para que la vacuna que están desarrollando entre a la fase 2, es decir, en que ya pueda avanzar con más humanos y experimentarse, bueno, lo cual es una noticia, bueno, de cierta manera positiva, aunque recordemos ayer que varios expertos dijeron que los resultados que había mostrado Moderna no eran de cierta manera convincentes. De todas maneras, el CEO de Moderna también dijo que en el mejor escenario, suponiendo de que las fases de desarrollo de la vacuna fueran buenas, el mejor escenario daría que podríamos tener una vacuna para el mes de diciembre, para finalizar el año, en el mejor de los escenarios, lo cual todo el mundo sabe que es muy difícil que se pueda conseguir tan pronto. Pero bueno, esto lo planteó el CEO de Moderna. Bueno, también hoy Innovia Pharmaceuticals publicó los datos preclínicos para su vacuna, porque también recordemos que son muchísimas las farmacéuticas que están en el proceso de desarrollar una vacuna. Pues bueno, Inovio hoy publicó que ya había tenido resultados muy positivos, muy buenos en sus pruebas con animales. Y entonces están esperando a ver si ya avanzan a la siguiente etapa para probar con humanos. Entonces también tuvimos esa noticia hoy. Todas las farmacéuticas cuando sacan noticias de desarrollo de vacunas se disparan en bolsa. Eso es automático, pero a la vez si los resultados no son muy buenos, pues la castigan, lógicamente. Bueno, respecto a esto del coronavirus, en la madrugada de hoy aquí en Colombia, el subdirector japonés de los que están tratando esto en Japón del COVID-19 dice que es muy posible ver una nueva ola de infección antes del invierno, es decir, que es lo que todo el mundo está diciendo, el otoño que va a ser como la temporada donde más cuidado hay que tener, porque bajan las temperaturas y bueno, pero hoy desde Japón dieron esta información. Bueno, entonces ya pasamos a las noticias netamente económicas, aunque siempre he dicho que el coronavirus es el que manda actualmente en todo, en lo político, en lo social y lógicamente en lo económico. Entonces por eso comienzo con ese tipo de noticias. Bueno, vámonos a Asia como siempre. Tuvimos hace poco, hace como una hora o 2 horas, los resultados o los informes de balanza comercial, de exportaciones e importaciones de Japón, que son datos muy importantes. Pues a nivel de exportaciones, a nivel de interanual, se esperaba una caída del menos 22,2%. El anterior había sido menos 11,7%, pues la caída fue el menos 21,9%. Bueno, o sea, un poco mejor a lo que se esperaba, pero comparado con el anterior dato de menos 11,7%, es una caída fuerte. Esto en exportaciones. A nivel de importaciones, se esperaba una caída de menos 13,2%, el anterior había sido menos 5%, y pues esa caída fue de menos 7,2%. Esa sí fue mucho mejor a lo que se estimaba el mercado, aunque lógicamente peor al dato anterior.
Dieron el dato también de exportaciones con sus principales socios comerciales, de cierta manera. Eh, a nivel de Estados Unidos, las exportaciones cayeron menos 37.8, eso es un dato interanual. Respecto a Asia, las exportaciones de Japón al resto de Asia han caído interanualmente menos 11.4 y a China han caído menos 4.1. Entonces vemos que la caída principal es a los Estados Unidos. También, recordemos, ya empezábamos a tener otra vez los PMIs. Pues el PMI manufacturero del Jibun Bank de Japón, el anterior había sido 41.9 y este empeoró a 38.4. El de servicios, el anterior había sido 21.5 y mejoró a 25.3. Entonces vemos como el PMI de servicios pues mejoró un poco y el de manufactura empeoró. Recordemos que estos niveles son horribles, pues, o sea, la diferencia entre 25 y 30 pues es muy poca. Recordemos que lo ideal, y esperaremos y recordaremos estos PMI cuando volvamos a tener PMIs por 50 o algo así, tanto en Japón como en Europa, Estados Unidos o aquí mismo en Colombia. Porque recordemos que China sí ha mostrado PMIs últimamente por encima de 40. Bueno, vámonos a Europa. También tuvimos un dato muy importante. Aquí en Europa, el dato de inflación de la zona euro. El dato interanual, se esperaba el 0,4, el anterior había sido 0,7 y pues este fue el 0,3. Y el mensual se esperaba 0,3, el anterior había sido 0,5 y también 0,3. Vemos que, como hemos dicho y como lo hemos nombrado en muchos países del mundo, lo que hace la inflación es bajar, lo cual dicen muchos que puede ser bueno, pero no. El problema es que cuando la inflación baja y como se está hablando ya de deflación, es porque es un problema de que la gente no está comprando. Es así, porque la economía funciona así. La deflación no es un síntoma, perdón, un síntoma bueno para la economía. Y es lo que está presentando casi en todo el mundo. Bueno, también tuvimos confianza consumidor en la eurozona. El anterior había sido menos 22, se esperaba menos 23.8 y pues bueno, menos 18.8, un poco mejor, también un poco mejor a lo que se esperaba. Bueno, la novela de todo esto del Fondo de Ayuda de Europa, que es, yo siempre digo, me sorprende, porque con todo lo que está pasando, los europeos van a paso de tortuga. Bueno, Alemania niega que su plan junto a Francia, recordemos que lo habíamos nombrado antier, creo que fue, que Francia y Alemania habían llegado como a un acuerdo y de unos 500.000 millones. Bueno, muchos estaban hablando que esto volvía a sonar lo de los eurobonos, que fue lo que se empezó a mencionar desde marzo y que muchos países dijeron que nada de eurobonos y pues Alemania lo dice que nada, que esto no incluye nada, que el plan que tienen para reconstruir Europa no incluye nada de los eurobonos. Entonces ya los que se ilusionaban con eso, principalmente España, Portugal, Italia, pues yo creo que ya otro balde de agua más para estos países que lo he repetido, es que los países del sur son los que lo peor están pasando, los países del sur de Europa. Bueno, al principio también lo dijeron varios medios hoy y es que se esperaba que esta propuesta entre Merkel y Macron hablaba de la opción de emitir deuda conjunta, pero desde el gobierno alemán dice que no, que esto nada de conjunto, eso serán préstamos para cada país y ya lo que han dicho todos los países que están en contra de que sea deuda conjunta, Dinamarca, Suecia, Austria, bueno, igual Alemania también pone claro que la cosa va a ser así, que si todo este plan y todo lo del fondo, nada de deuda conjunta, cada uno tendrá que asumir su responsabilidad. Bueno, Angela Merkel también está esperando que toda la propuesta de la Comisión Europea esté ya lista la propuesta para el 27 de mayo, para ver cómo va este Fondo Europeo de Recuperación. Que nada, esto nada no se ve, ¿no? Es que no se ven ni siquiera señales de que se vaya a lograr. Bueno, con Europa también otra noticia, el gobernador del el Banco de Inglaterra, pues Andrea Bailey, dice que no descarta lo de las tasas de interés negativas. Recordemos que esto es lo que está sonando. Todos los países,
donde no tienen tasas negativas, porque recordemos que Europa, Japón sí, pero todos los otros países que no han llegado a lo de las tasas de interés negativa les ronda en la cabeza, les ronda todos los días y salen a hablar. Por eso siempre estamos escuchando y leyendo que tal representante de tal banco central, en especialmente Estados Unidos e Inglaterra, pues están testeando de las tasas de interés negativas, pero todos quieren recurrir a otro tipo de políticas monetarias y no a la de las tasas de interés negativas. Bueno, pasemos a Europa, perdón, a Europa no, a Estados Unidos. Estados Unidos, pues hoy tuvimos las minutas de la Fed, que es algo también que es algo que importa mucho al mercado. Pues bueno, vamos a resaltar varias cosas. Los que quieran leerlo siempre en la Reserva Federal pueden entrar por la cuenta de Twitter o directamente a la página de la Reserva Federal, ahí está todo el documento. Bueno, la Fed, de las minutas vamos a resaltar lo siguiente. La Fed está comprometida, dice las minutas, a utilizar toda su gama de herramientas para apoyar a la economía de los Estados Unidos. Es decir, nada novedoso, eso como son las minutas, pues ya es algo que sabemos. Y comenzó con esto todo el documento y esto fue muy bien recibido por el mercado. Aunque ya se sabía, pues esto fue muy bien recibido. Pero después vinieron todas las cosas no tan buenas. Pues al principio dice la Fed que se compromete a utilizar todas sus herramientas para apoyar a la economía. Pero claro, entonces y acá viene todo lo no tan bueno. Y dice las minutas de la Fed que la preocupación eh, y es que algunos modelos de negocios puedan dejar de ser viables después de la pandemia si cambia el comportamiento de los consumidores. Esto es una cosa que aplica para todo el mundo, porque como todo el mundo dice, el mundo ya no es el mismo, ya no va a ser el mismo. El coronavirus va a cambiar un montón de comportamientos sociales y lógicamente de consumo. Entonces esto es algo que tendrá que el mismo mercado y las mismas personas, la economía como asimilar y acoplarse, ¿no? Pero me parece muy importante que lo diga la Reserva Federal. Bueno, también nombra que hay varias partes del mercado que dicen que no hay probabilidad de que la Reserva Federal implemente las tasas de interés negativas. Pero esto ya es una opinión de cómo está viendo otros agentes del mercado la Reserva Federal. Bueno, también en las minutas se dice que la Reserva Federal no espera una recuperación completa para finales de año y esto ya se ha repetido muchísimo. También que los miembros de la Reserva Federal recordaron que el coronavirus, toda la pandemia, es la que va a guiar de cierta manera a toda la actividad económica, al empleo, a la inflación en el corto plazo. Y que lógicamente que todo esto presenta riesgos destacados para la perspectiva en el mediano plazo. También resaltamos en las minutas de la Fed que el nivel de incertidumbre es extraordinario, hay riesgos considerables a mediano plazo. Algunos miembros de la Reserva Federal observan que incluso después de que se levantaran las normas de distanciamiento social, es poco probable que el gasto de los consumidores vuelva rápidamente a los niveles normales. Entonces, como vemos en la minuta de la FED, es un resumen de todo lo que dicen los miembros de la FED y el mismo Jerome Powell, que también lo hemos escuchado. Entonces, pero hoy afectó, como decimos, cuando salieron las minutas, el mercado reaccionó positivamente, pero después los algoritmos y los agentes iban leyendo un poco más sobre las minutas y ven que la situación, aunque ya se ha repetido muchas veces, pero como que la Reserva Federal vuelve a mostrarnos en que la situación no es que de la noche a mañana se vaya a normalizar. Esto es una cosa, un proceso a mediano plazo que tocará tener paciencia y esperar a ver cómo se desarrolla el coronavirus. Bueno, también de todas maneras, James Bullard de la Fed de San Luis salió con algo que me sorprendió. Dice que para él todavía es posible una recuperación en V. Bueno, creo que de los pocos optimistas que hablan de una recuperación económica en V. Bueno, también Kaplan de la Fed de Dallas
Dice que algo que también dijo ayer, creo que fue, ay, no me acuerdo el nombre, el que dijo ayer, ya vamos a ver, Ross Green, el de la Fed de Boston, y hoy lo repite Kaplan, y es que dice que la parte de que, o sea, que lo principal en este momento es que el consumidor a las personas pues se le dé un poco de seguridad, es decir, Bullard lo que dice, perdón, Kaplan lo que dice es que lo importante es que haya más test y que a la gente se le brinde un ambiente de seguridad, porque si no, pues las cosas no van a poder tratar poco a poco de normalizarse. Entonces, para él, que dicen que para Kaplan dicen que lo principal son los testeos de las pruebas de coronavirus. También recalca algo y es que es probable que se necesite más estímulo fiscal para revivir la confianza del consumidor y fomentar el crecimiento. Bueno, esto ya también se ha repetido varias veces. Bueno, ya dejando la parte de la Reserva Federal, hoy también tuvimos una noticia que fue, bueno, volviendo al tema de la guerra comercial, y es que el Senado podría votar un proyecto de ley, el Senado de los Estados Unidos podría votar un proyecto de ley que podría excluir a las compañías chinas de las bolsas de valores de Estados Unidos y con un montón de asteriscos y recordemos que esto ya lo vienen diciendo muchas veces. Hoy China, pues de cierta manera no tuvimos alguna declaración respondiendo a esto, pero esto ya es una cosa, una noticia de varios días. Entonces, Estados Unidos y los republicanos y siguen ahí dándole con todo a China desde donde sea, desde donde sea. Y hay una cosa muy curiosa y el otro día lo decían en Twitter y es que esto no es una cosa que solamente de republicanos, también entre los demócratas. Recordemos ese dato que yo les daba de la percepción que tienen los estadounidenses respecto a China, es la peor percepción negativa que tienen respecto a China, y lo cual, hombre, es algo que Donald Trump se está aprovechando también, y ahora el Senado va en contra, o como decimos, van a tratar de fastidiar a China por donde más pueda. Y claro, cuando salió esta noticia, todas las empresas chinas que están listadas en Estados Unidos, en la bolsa de valores de Estados Unidos, pues a la baja. Caso Alibaba, por ejemplo. Pero entonces, bueno, esto es algo que está ahí y muy delicado y sabemos que todos los días, sea de parte de China o de parte de Estados Unidos, se bombardean y todos los días es que Donald Trump en cualquier momento que habla dice estoy decepcionado de China, estoy en contra de China, China es culpable de todo el coronavirus. Bueno, y hay una cosa, no es solamente Estados Unidos, recordamos Australia también que está promoviendo una investigación en contra de China, bueno, como que todo el mundo en contra de China parece. Bueno, y puede ser con razón, ¿no? Pero bueno, también para terminar Estados Unidos, hoy salió un resultado de una encuesta. Recordemos que tenemos elecciones presidenciales en Estados Unidos en nada, pero con todo lo que pasa se nos olvida. Y apareció de la Universidad de Quinnipiac en Connecticut, salió el resultado de las encuestas y bueno, Biden va ganándole por 11 puntos a Donald Trump el resultado de esta encuesta. Bueno, recordemos que esto hay que tener mucha atención. No sé, de verdad, cómo están las cosas. Bueno, aquí a noviembre no sé qué va a pasar, pero como están las cosas, no sé cómo reaccionaría el mercado por un triunfo demócrata. Bueno, también hoy respecto a las elecciones, hoy salió que un sindicato de los Steelworkers, un sindicato muy poderoso de Estados Unidos, informó que respaldará a Joe Biden en la carrera presidencial de Estados Unidos. Entonces, más puntos a favor de Joe Biden. Entonces, tocará seguir haciendo seguimiento. El problema es que a veces que con tanta cosa se nos pasa que tenemos elecciones en unos, en unos meses. Bueno, pasamos de Estados Unidos a Colombia, una noticia importante y esto no sé si sea ayer o hoy de la mañana, pero parece muy importante resaltarla y es que la superintendencia reportó el reporte de empresas que han solicitado ingresar a proceso de insolvencia. Para el reporte que han sido 68 y de las cuales 64 fue para acogerse a la ley 1116 del 2006, mientras que 4
de la 68 se presentaban para el nuevo régimen transitorio del decreto 560-2020 bajo la figura de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. La misma superintendencia dice que durante el primer trimestre del 2020 la superintendencia ha recibido un total de 219 solicitudes de insolvencia a comparación de las 250 que se recibieron en el primer trimestre del año pasado. Bueno, se tiene un inventario total de 2.788 procesos de insolvencia, de los cuales 2.209 son procesos de reorganización. La superintendencia aclara, de todas maneras, que si la economía se contrae más del 1%, el número de compañías en riesgo de insolvencia podría estar a cerca de 2.700. Entonces, lo cual equivale aproximadamente al 37% de las empresas analizadas. Esto me parece un dato muy importante porque ya vemos, por ejemplo, que cuando leemos todos los datos de bancarrota en Estados Unidos, es que aquí en Colombia también. El problema es que, claro, allá son empresas que tienen más renombre, pero aquí empezaremos a ver un montón de empresas que lastimosamente tendrán que pasar por este proceso de insolvencia y empresas pequeñas, ¿no? Ya el otro día mostraban en el diario El Tiempo aquí en Colombia, mostraba por ejemplo en parte de Medellín, partes de bares y este tipo de cosas que son sector súper afectado y que no se ve a corto plazo ni a mediano plazo que tenga una reapertura para que puedan volver a funcionar. Entonces este tipo de empresas son las que pueden pasar por este proceso de insolvencia. Bueno, seguiremos haciendo también seguimiento. Bueno, pasamos ya a los mercados, a los índices. Hoy tuvimos, bueno, vamos a meter ahora en adelante, mientras el petróleo esté de cierta manera estable, vamos a meter a las noticias del petróleo aquí con los mercados. Antes, cuando los precios estaban negativos, teníamos un montón de noticias del petróleo, pero ahora con tal recuperación de los precios, pues lo vamos a meter aquí en esta sección de la parte de los mercados. Bueno, tuvimos hoy inventarios de petróleo, pues se esperaba a nivel de crudo que los inventarios subieran 2.4 millones de barriles y resultaron negativos, menos 4.9. De Cushing, menos 5.5, es un récord, o sea, esto es una cosa súper positiva. De gasolina se esperaban menos 3.5 y resultó más 2.8. Entonces, estos fueron más bien mixtos los resultados de los inventarios de petróleo. De resto, por el momento, pues las cosas siguen su rumbo con el petróleo. Bueno, hoy en Wall Street también Target. Ayer tuvimos resultados financieros de Walmart, hoy fue el turno de Target. Pues ingresos esperaban 18.72 billones y por resultado 19.62. Mejores a los esperados, pero peores a los anteriores. El beneficio por acción se esperaba 0.45 y pues el resultado fue 0.59. A nivel de ventas se esperaba 7.5 y fue 10.8. Bueno, fueron positivos, pero Target de todas maneras, bueno, se esperaban mejores, o sea, comparado con el anterior fue peores los ingresos, aunque mejores a los esperados. Recordemos que todo este sector de Walmart, todo el sector de ventas al por menor han tenido resultados buenos. Recordemos que la gente por todo lo que ha pasado ha recurrido y en todo el mundo, los supermercados y a estas tiendas a comprar ciertos servicios. Entonces, es de esperarse estos resultados. Bueno, hay una cosa que me vale pena decir, es que normalmente en los estados financieros todas las empresas dan como una percepción a mediano plazo, ¿sí? Entonces, y muchas empresas lo están omitiendo totalmente porque no se sabe qué va a pasar en el segundo trimestre. Entonces, nadie se atreva a decir mi expectativa de ventas o de tal. No, nadie. En todo lado están omitiendo esto. Es algo importante para aclarar. Bueno, Johnson Johnson anunció que suspendió la venta del polvo del talco infantil en Estados Unidos y Canadá, perdón.
La compañía toma esta medida tras las 19.400 reclamaciones y procesos jurídicos abiertos para contener los productos cancerígenos. Bueno, me parece muy bien, pero en el resto del mundo, ¿qué? Porque esto es que suspende la venta en Estados Unidos y Canadá, pero en el resto del mundo pues tendría que también hacerlo. Bueno, hoy una protagonista del día fue Facebook. Anunció la nueva sección de Shops, que es la nueva propuesta para vender productos en su plataforma. Esta estrategia está diseñada para que la gente compre los productos directamente en Facebook, pero también en Instagram. Y esto fue un impulso alcista poderoso a Facebook, que hoy junto a Amazon llegaron a máximos históricos. Increíble. Bueno, en Estados Unidos seguimos. Ford informó de 2 casos positivos de coronavirus en una fábrica de Chicago que obligó a cerrar esta fábrica. Bueno, aquí en Colombia seguimos con Avianca, la que nos da noticia todos los días. Hoy sacó una noticia muy importante. Hoy fueron como creo que fueron 6 páginas. Me pareció muy importante esto que sacó hoy Avianca, todo un informe de todo lo que se están enfrentando los accionistas. Así de claro, me pareció muy bien. Hemos tenido ya va a salir del Colcap aquí en Colombia, va a pasar a modo subasta. En Estados Unidos está suspendida la acción, hay muchas opciones de desaparecer, de deslistarse de la bolsa de Estados Unidos, y o sea, una realidad muy dura lo que están pasando los accionistas de Avianca. Yo saco un documento que espero que lo lean, lo tengo en mi Twitter, en @tueconomía, o si no pueden entrar a la superintendencia y leerlo. Pues ahí está claro todo lo que los riesgos que coloca Avianca a los que quieran comprar acciones. Y bueno, voy a leer una parte para que a ver si quede claro. Precisamente lo voy a leer del documento. Y dice el documento que es probable que los accionistas de la compañía, incluyendo a los accionistas ordinarios y los accionistas preferenciales, no reciban ninguna distribución bajo un plan de reorganización de ninguna otra forma, a menos que los créditos de las demás clases de acreedores de la compañía con prioridad sobre los accionistas hayan sido satisfechos completamente. Esto dice una cosa muy clara, y es que cuando hay un proceso de capítulo 11 de quiebra, cuando queda algo por repartir, los primeros son los bonistas, ¿me entienden? Los de los bonos van a ser que se les va a dar algo si es que queda. Sí, porque esto es un proceso, vienen los acreedores y vienen los de bonos, y después por último son los accionistas, pero en un caso tan grave como este los accionistas puede ser que no les quede nada. Entonces, bueno, continúo leyendo, y es que dice: como resultado de los mencionados, según el plan del capítulo 11, los accionistas de la compañía pueden ser diluidos o el valor de sus acciones puede reducirse casi a cero, debido a la disminución del patrimonio de la compañía atribuible a los pasivos que las compañías tienen con terceros y acreedores. Entonces, repito, acá lo dice muy claro: los accionistas pueden ser diluidos, como pasó con Pacific Rubiales, que bueno, la dilusión es una risa, porque se necesitaban yo no sé cuántos miles de acciones para que te dieran una acción de la nueva Pacific Rubiales. Así pasó con Pacific Rubiales. O puede ser que los accionistas reciban cero, 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 cero. Entonces, me pareció muy importante, de verdad que me pareció muy importante que se lo esto. El documento es más largo, como le digo, son 8 páginas, pero quería leerles directamente del, del, del comunicado que sacó Avianca, leerles para que vean los riesgos. No sé, ahora no sé qué va a pasar con Avianca. Una opinión que yo di en un diario aquí en Colombia, que es La República. Yo digo que esta no debería estar siendo negociada, debería estar suspendida esta acción. Bueno, pero los que compran ya saben los riesgos los que se meten ahora a comprar Avianca. Bueno, ya pasamos entonces ahora sí a los índices en Estados Unidos y a las bolsas. Bueno, el Dow Jones subió 369 puntos, 1.5%, 24.575 puntos.
Principales ganadoras del Dow Jones estuvo Walt Disney con el 4.8%, Intel con el 4.6% y American Express con el 3.9%. Principales perdedores, Johnson Johnson, bueno, ya leímos la noticia, de menos 0.9%, Merck Co con menos 0.8% y United Health con el menos 0.3%. El Nasdaq subió 190 puntos, 2%, 9.375 puntos. Está a solo, creo que está a 3% del máximo histórico. Lo del Nasdaq es increíble. Lo del Nasdaq de verdad que muy pocos se lo esperaban, de verdad. Muy pocos se esperaban lo que está pasando con el Nasdaq. Bueno, principales ganadoras, Analog Device con el 7.7%, ASML, la de los chips, 6.3% y Facebook con el 6%. La noticia de los chips la impulsó mucho. Tuvimos también las principales perdedoras del Nasdaq, Sirius con el menos 4%, Liberty Global con el menos 2.1% y Charter con el menos 1.4%. Bueno, pasamos al SP500 que subió 48 puntos, 1.6%, 2.971. Todos los traders estamos esperando a ver qué va a pasar si se acerca más a los 3.000, porque son ya los que saben de análisis técnico saben que son los 3.000 puntos del SP500. Pero bueno, el SP500 principales ganadores Arconic con el 13%, MGM Resorts con el 8.8% y National Oilwell con el 7.9%. Principales perdedoras, Vector Dickinson con el menos 7.6%, Molson Coors con el menos 6% y Nordstrom con el menos 4.1%, otra tienda ahí de ropa. Bueno, Bolsa de Valores de Colombia, el índice Colcap subió 4 puntos, el 0.4%, 1072 puntos. Principales ganadoras, Canacol con el 7.4%, la ETB 3.4% y Terpel con el 3%. Principales perdedoras, Avianca menos 29.7%, Preferencial Grupo Sura menos 2.8% y Semargos Ordinaria con el menos 2.5%. Vamos ahora con el petróleo. La referencia WTI 33.5 subió 1.7 y el Brent 35.7 subió 1.3, ya el Brent 35. Bueno, el oro subió $3, 1.751. Y para finalizar, el dólar, tasa representativa del mercado, 3.804 pesos, bajó 20 pesos. Bueno, ya con eso entonces terminamos por hoy el resumen de las noticias económicas del día. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta @JohnChu o en la cuenta de @datoeconomía. Bueno, muchísimas